Es un mínimo no negociable. Siguiente, la oferta ganadora. La oferta ganadora no puede violar ni a las bases, ni al reglamento, ni a la ley, ni a la Constitución. Si te lanzan una oferta que viola cualquiera de esas normas, de repente fue el único proveedor que quedó. Y la ley te permite que cuando hay un solo proveedor, salvo sea subasta inversa, ¿verdad? Queda un solo proveedor, tú puedes adjudicar. Y adjudicas. Estás por firmar y pasas a asesoría jurídica. Y los pesados de asesoría jurídica se han devorado todos los artículos. Esto es violatorio de la norma. O ya celebraste, peor todavía. Esto también es un mínimo no negociable. Y hay una más, que es muy importante: el texto del contrato. El texto del contrato solamente debe recibir lo definido en los pasos anteriores. No hay nada que negociar, porque todo ya ha sido fijado al momento de la aceptación de la oferta, que es donde se produjo el consentimiento. No hay nada que negociar. Y lo que es más, no solamente no hay nada que negociar, sino que una vez suscrito ese contrato, en principio no hay nada que modificar. Ese es el principio riguroso. Punto seguido, asterisco, pie de página, sección curiosidades. La normativa te admite algunas excepciones, pero por ser excepciones se interpretan de manera restrictiva. Por lo tanto, mucho cuidado, porque la regla es que no puedes haber transitado tantos pasitos para que finalmente el contrato lo puedas modificar a tu antojo. Entonces, ¿para qué diablos hago tanto recorrido? O de repente otro hubiera ganado en estas otras condiciones. Es como si tú hubieras, en tu entidad, hubieras comprado 2.500 computadoras, esas planitas, ¿no? Pantalla plana, no la de pantalla, ¿no? Tipo tiburón, no, sino la pantalla plana. Diversos proveedores que ofertaban a tiburón simplemente fueron descartados o no se presentaron, y ganó el que ofertó más plana. Y de repente, ¿cómo te llamas? De repente el proveedor le dice: Madeleine, ¿sabes qué? Las 2.500 computadoras que estoy por entregarte, ¿no? Que son objeto de nuestro contrato, las traía yo en barco desde Centroamérica, de Miami. Y han pasado por el Triángulo de las Bermudas y se han desaparecido. Estaban tus 2.500 computadoras. Y según el contrato, tengo que entregarte en 15 días. Pero ¿sabes qué? Tengo estas otras, tipo tiburón, pero que son una fiera de mar. Extraordinaria, que pueden navegar de una manera espectacular. A lo más en esto, aletita, pero es igual. La típica, ¿no? Es igual, es lo mismo. Puro capricho, ¿no? Te convencen a Madeleine acepta. Y se fregó la vida. Se fregó la vida. ¿Ven? ¿Por qué eso es ilegal? Porque de repente otro proveedor pudo haber ganado con esos tribunales. Y en materia de responsabilidad, amigas y amigos, pública, no solamente se castiga el daño efectivo, sino también el daño potencial. El poner en riesgo, por si acaso. Por eso, y es lo que se debe ser muy cuidadoso. La ley, por eso, en principio, te prohíbe la modificación al contrato. Y te pone como excepciones, y ahí sí hay un cambio. Antes te ponía unas excepciones muy taxativas. Por ejemplo, un desastre natural, qué sé yo, ¿no? Cosas así. Pero ahora la ley ha abierto
Y dice, puede haber modificaciones siempre y cuando la finalidad del contrato se mantenga incógnita. ¿Qué será eso? Es comprensible, guardando las diferencias, en el ámbito de las concesiones a 30 años, a 50 años para la construcción de una carretera, que debe unir el punto A con el punto B, en el que hoy, 2016, contrato con un determinado tipo de asfalto, con determinada composición, pero dentro de 20 años de repente descubren una nueva modalidad de asfalto, menos dañina al ambiente, más potente, qué sé yo, o resistente. Entonces dice, oye, hacemos una adenda, cambiamos, ¿no?, el tipo de asfalto, no te voy a cobrar más, y se sigue cumpliendo la finalidad. Ahí sí se entiende. Pero la nueva ley está incorporando la posibilidad de hacer esas modificaciones en contratos que son pues de un año, de medio año, a veces de entrega inmediata. Entonces vamos a tener que interpretar muy bien eso. Y el sentido de prudencia te exige lo siguiente: que tú en principio mantengas la idea de que el principio es la inmodificabilidad del contrato. Pero cuando encuentres una razón muy justificada, podrías hacer cambio. Puede ser, por ejemplo, de manera obvia en el caso de cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, la prestación de los servicios de telefonía, que los teléfonos van cambiando creo cada 3 meses, están cambiando ahora. Acabo de comprarme el iPhone 6S con mirada espectacular, que competía con el Galaxy 6S no sé qué cosa, y estábamos a la par. Pero ya me están sacando cachitas porque ya se compraron un iPhone, un Galaxy 7, ya se compraron. Entonces estamos a la espera del Galaxy 7 también para sacar la cachita, ¿cierto? Del iPhone 7, ¿saldrá o no saldrá? Pero hay que comprarse ya el iPhone 14, ¿no? Porque no, porque ya, no. Cada 6 meses me estoy gastando la mía plata. Tiene sentido. Pero cuando tienes cambios tecnológicos tan rápidos, de repente en ese tipo de contratos es factible esto, ¿no es cierto? Porque mantienes el nivel tecnológico actualizado y la finalidad de tu contrato. Ah, entonces bacán. Ahí sí se entiende. Yo los llamo a la prudencia, porque van a tener sirenas y sirenos. Cambio lo normal, no pasa nada. Está en tus facultades. Es un tema de gestión, te dice, vamos a parar la gestión, ¿no? Que creen que ahí puedes meter todo. No es así. Aquí tú tienes un poder que ejercer. Y no hay ejercicio del poder sin fundamento. Las leyes se fundamentan con exposiciones de motivos. Los decretos supremos con los reglamentos con sus considerandos, etc. Todo es fundamentadito. Cuando tú tienes margen discrecional, tienes que fundamentar por qué lo haces y deja un informe escrito y llévate una copia a tu casa. ¿De acuerdo? Voy a preguntar sobre eso. Entonces, en este caso el razonamiento no varía. El contrato solamente es un recipientario de todo lo anterior. ¿Está claro? Nada más. Ese es el punto. ¿A qué voy con esto? Para terminar e ir ya de frente solamente a los tips claves de los nuevos procedimientos. Bien. Mantener esto en mente resulta fundamental en materia contractual pública. ¿Por qué? Porque si tú combinas tu desagregado de función administrativa, tu PLTP, tu división de las aguas y tu matrushka, te guías en contratación pública sin problemas. Todas las normas de contratación pública de los procedimientos contractuales los tienes que interpretar sobre la base de esas plantillas que te dan. Tu gráfico de la función administrativa, tu PLPP, tu división de las aguas y tu matriz. Tengan la certeza y apunten la fecha y la hora. Los que se han ido se la perdieron. Tu brújula está compuesta por lo que te acabo de decir. Los demás son puras normas nada más. Puros énfasis y nada más. ¿Claro? Muy bien. Sobre esa base, el esquema es muy simple. Podemos usar 10 minutos, ¿de acuerdo? Este es el esquema de los contratos del Estado y de los procedimientos contractuales. Tengo un régimen general regido por la ley de contrataciones.
y regímenes paralelos. Los regímenes paralelos obedecen al que hay entidades como el BID del Banco Mundial que me exigen usar sus normas cuando prestan plata. ¿De acuerdo? O el JBIC japonés, o el AID de Estados Unidos. No queda otra. Dos, unos temas que hoy están prohibidos, los encargos a UNOPS, a OIM, a OEI para conducir procedimientos de selección. Tres, normas especiales para casos como WAI, o sea, de borde de río, etc., ¿no? Porque hay un procedimiento especial, chiquito, que de vez en cuando sale. Lo ideal es que los regímenes paralelos o desaparezcan, o sean muy poquitos, que se extraigan sus mejores lecciones y la metamos al régimen federal. En el régimen federal, ¿qué cosa se encuentra? Lo que ustedes ya han visto. Uno, que el régimen está organizado por fases. Fase preparatoria. ¿Dónde está la división de las aguas? Aquí. ¿Me siguen la división de las aguas? ¿Me siguen? Muy bien. En la primera fase, programación de actos preparatorios. Segunda fase, procedimiento de selección. Tercera fase, ejecución y liquidación. Cada una de las fases tiene componentes. Distingamos los componentes. Preparatoria, plan de contrataciones, determinación de necesidades, determinador de valor referencial o de valor estimado, designación de comité, elaboración de bases. ¿Así es? Procedimiento de selección, convocatoria, consultas, observaciones, presentación de propuestas, evaluación de propuestas, adjudicación, suscripción. Ahí hay un contrato. Y el siguiente, ejecución contractual. Ejecución de las obligaciones de cada una de las partes, conformidades y liquidación. Regla de oro. Regla de oro. Cada uno de los componentes que acabo de señalar, como regla, van a estar siempre presentes. Obedecen a la división de las aguas, ¿recuerdan? Lo que ocurre es que le vamos a ir poniendo pasitos más, pasitos menos, adecuando los pasitos para aquí, adecuando los pasitos para allá. Nada más. Las modificaciones legislativas producidas en la ley de contrataciones solamente son eso. Énfasis en esto, énfasis en otro, pero lo demás sigue igual. La estructura de fondo sigue igual. Lo que sí debes tener en cuenta es lo siguiente: como la contratación se da en un mundo real, entonces algunos de esos pasitos hoy existen porque tienen razón de ser, mañana no. Entonces los cambio. Y lo otro, la razón de por qué existe cada uno de esos pasitos, y como hemos podido apreciar, obedece a lo siguiente: una o más de las siguientes 4 razones. Uno, para proteger a la entidad pública, que implica proteger a la comunidad. 2, para proteger al proveedor, que implica proteger a todo el sector privado, si es un privado, ¿no? O a los proveedores públicos. 3, para que la contratación avance, para que sea dinámica, fluida, transparente, eficiente, eficaz, económica. 4, para proteger a todo el sistema, como por ejemplo, me publicas todo en el CAC, porque todos tienen que conocer el sistema público. Entonces, cuando yo ya mido cada uno de los pasitos, solamente encuentro eso. ¿Por qué existe esto? Por tal razón. ¿Por qué ya no existe? Porque tiene razón de ser. Muy bien. Dentro del segundo componente, que es el procedimiento de selección, es donde se ha hecho la desagregación y las variaciones. Antes solamente existía el sistema clásico, nada más, con todos los pasitos tuntún que ven ahí. Después se inventó la subasta inversa y el convenio marco o acuerdo marco, que han eliminado para cada entidad contratante algunos de esos pasos. ¿Por qué? Porque esos pasos ahora lo asume otra entidad. Por ejemplo, en subasta inversa, que es para bienes iguales o servicios iguales, el OCE, y hoy será ya Perú Compras, aprueba la ficha. Por eso es que ya no van a haber consultas y observaciones, porque está en la ficha. Y ya no va a haber evaluación de propuestas en la parte técnica. Solamente va a haber
la competencia económica. Entonces, ¿qué pasa? Cada entidad solamente convoca, no tiene ni consultas ni observaciones, le ofertan, el sistema le vota al ganador, adjudica y comprueba. Contrata. 5 días, 9 días, se acabó. En convenio marco, con mayor razón. En convenio marco, Perú Compras, o hasta ahora el OCE, igual. Lo que hacían era, lo que esa entidad convoca un proceso parecido al clásico, con su convocatoria, etc., pero es para bienes similares. Por ejemplo, los lapiceros que ustedes tienen son parecidos, no son iguales, pero te da lo menos que viene con ese lapicero que con el otro lapicero, porque lo importante es la funcionalidad. Entonces hay diversidad de empresas que le ofertan a Perú Compras, por ejemplo, ahora es la idea, todas califican y ellas firman un convenio comprometiéndose a venderle a quien le pida ese bien a ese precio o menos y en esas condiciones o mejores. Y eso se publica en la página de los. Ahora cada entidad, segunda fase, solamente abre la página y de frente adjudica y compra. En un día puede comprar. Pero los pasos son los mismos, solamente que en este caso, en estos dos casos, algunos de esos pasos ya los asume Perú Compras. Y los demás se mantienen los más pasos. ¿Dónde ha sido la variación en nuestra nueva ley? En el clásico, haciendo algunas distinciones y algunos énfasis. Nada más. Mantiene la licitación pública, mantiene el concurso público. En el caso, apenas el cuadro. En el caso de los clásicos, tenemos las siguientes variaciones hoy. Donde la legislación nos va a señalar cuáles son los procedimientos nuevos. Adjudicación simplificada. Lo que antes era las adjudicaciones directas públicas y las adjudicaciones directas selectivas. ¿Qué variación central encontramos? Que aquí tú puedes hacer un acto público o un acto privado, tú escoges. Y se acabó, lo demás es igual. En el caso de licitaciones y concurso público, la estructura básica es muy parecida. Pero ¿dónde está la diferencia? Que en el caso de licitaciones públicas, que es para bienes y para obras, se va a dar un mayor énfasis a la parte de la propuesta y después se califica la propuesta. En el caso del concurso público, allí hay una variante, y es que hay una calificación técnica por un lado, económica por otro lado, y se enfatiza toda la parte del proveedor, o sea, la característica del proveedor. Luego viene la selección de consultores individuales. Aquí sí hay una variación relevante. En el caso del consultor individual, se ha acogido una modalidad de contratación muy difundida en el ámbito de los organismos internacionales para consultores individuales. Allí la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque hasta ahora, o hasta la ley anterior, si yo quería contratar un consultor individual, hacía mi proceso abierto todo y normalmente ganaba el de menor precio. Ganaba el de menor precio. Porque solamente era evaluación de documentos, punto. Y no siempre era el que yo necesitaba. Se está incorporando un mecanismo de apreciación face to face. Y en consultores individuales se convoca, sí, todos ustedes se presentan, pero yo les voy a hacer una entrevista uno por uno. ¿Y con quién voy a contratar? Con el que, supongamos que todos están igualados en los demás factores, en la entrevista puede ser el quiero.
Si la entidad que lo evalúa y el correspondiente consultor individual hacen clic, será el contratado. Miren el elemento. O sea, si hay un elemento de apreciación personal, que es quizá lo que puede llamarte la atención, en el cual estás viendo, ¿verdad? Y lo esperado es que esto siempre caiga en buenas manos. La comparación de precios es finalmente lo que era la menor cuantía. La lógica es sustantivamente la misma. Que tampoco hay mayor problema ahí. En lo que se refiere a contrataciones directas, es la contratación procedente de la exoneración. Y lo que ha ocurrido nada más es que se han incrementado las causales de exoneración. Nada más. Pero han ingresado unas causales bastante interesantes. Por ejemplo, servicios de consultoría distintos a los de obra, para continuar consultorías anteriores contratadas a uno de manera individual. Típico caso, contrataste al señor que está aquí en el cuadro y nos hizo un estudio sobre la educación para este año. Y tienes que continuar ese estudio, porque hay que profundizar para ver. Bueno, lo contratas a él mismo. Te exoneras y lo contratas a él mismo. Esto se considera que eso es porque si contratas a otro de repente no concuerda y se te cae el tema. Siguiente, para bienes y servicios por fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico y tecnológico. Eso sí es una zona bien simpática. ¿A qué obedece esta exoneración? A que como política de Estado se está promoviendo el desarrollo de la investigación. ¿Por qué? Porque se asume que la sostenibilidad del crecimiento económico del Perú solo es posible si tenemos masa crítica desarrollada. Para no estar viviendo solamente de un solo tipo de producto. Ustedes escuchan al presidente y a varios candidatos, hay que diversificar. Pero para diversificar productivamente tienes que crear. Y para crear tienes que tener desarrollo e investigación. Entonces, para favorecer la investigación, dado que eso demora muchas veces, entonces dicen no, vía exoneración. Para arrendar o comprar bienes muebles existentes y bienes inmuebles. Tienes un edificio, ¿le tienes que comprar o comprar? Aquí hay que tener mucho cuidado con los precios, ¿no? Mucho cuidado con el precio. Para servicios especializados de asesoría legal, por eso siempre ha existido. Para la necesidad de la entidad para continuar con prestaciones no ejecutadas derivadas de contratos resueltos o declarados nulos. Eso no había antes. Resuelves un contrato, declaras nulo, exoneras y contratas con mano. Y finalmente, servicios educativos, en el caso de que haya concurso de admisión o procedimiento de admisión. De modo tal que las entidades pueden ahora capacitar a su personal sin ningún problema. Y bastará que los convocantes que se hagan los procesos educativos, ¿no? O quien convoca, haga un proceso de selección. Facilitar la capacitación. ¿Qué quiero resaltar adicionalmente? Que en el caso de subasta inversa y convenio marco,